centro de comercio de aquí de Embalse Calamuchita. Pero, por supuesto, Margarita y Lía, hay una historia más rica que la otra en cuanto a aquello que decíamos más temprano, que no sé, pero creo que la gran mayoría de la gente que vive aquí en Embalse no nació en Embalse, sino que nació en otros lugares y después vaya a saber qué los trajo hasta este lugar. Esta es un poco la historia de Félix Vadillo, que es el presidente del Centro de Comercio de aquí de Embalse Calamuchita, pero que además el hombre ha tenido programas de radio y el hombre es una persona que tiene un hostel, en fin, es una rica historia que se viene aquí en el aire del provincial, transmitiendo desde la provincia de Córdoba. ¿Cómo le va, Félix? Un gusto y bueno, muchas gracias por acompañarnos, ¿eh? Un gusto para mí y para todos poder tener la posibilidad de estar charlando a través de un medio de comunicación y que ustedes lo hagan de la forma que lo están haciendo. Bueno, linda experiencia. Bueno, muchísimas gracias. Félix, yo le preguntaba recién en esto de que venimos contando de que la gran mayoría, al menos de los entrevistados y de la gente que hemos conocido en estas horas que estamos acá en Embalse Calamuchita, que no son de acá. Y usted me tiró una artillería de ciudades y de provincias diciendo, ¿usted acá? Félix, ¿usted acá? Yo le hice esa pregunta, se la hago al aire. Félix, ¿usted acá de Embalse? Digamos que Embalse es el lugar que más años de mi vida he vivido, 35 años. ¿Dónde nació? Nací en San Juan, en Andalgalá, Catamarca. Me crié en San Juan. Pero bueno, me ha tocado la vida, por suerte, ir por distintos lugares. Y hasta que, bueno, decidimos acá. Pero vos decías, no nacimos acá, pero sí nuestros hijos, que tuvieron la posibilidad de nacer acá. Hoy también, caminando por otros lugares. Está muy bien. Bueno, es parte de lo que les pasó a ustedes, ahora les pasa a sus hijos. ¿Y cómo es Embalse? ¿Cómo es en ese día a día esta ciudad que está tan vinculada al turismo? De hecho, se representa un hostel aquí y además la Cámara de Comercio. Pero ¿cómo es el día a día en Embalse fuera de aquello que uno puede venir y ver como turista, ¿no? ¿Cómo es vivir acá en Embalse? Y es un lugar que te atrapa mucho. Te atrapa porque, por ejemplo, anoche salí a caminar y el lugar de la caminata que hice, tengo 65 años, ya me estoy por jubilar. Y la caminata que hice, la hice caminando por la costa del lago, volví por el centro, hice alrededor de 3.000 metros. Y disfrutar o tener la posibilidad de que cuando vos estás en tu pueblo, salir a caminar con un paisaje que es hermoso, los atardeceres, la mañana, los pájaros, salir y hacer 400, 500 metros y te encontrás con el monte, con los cerros. Segunda Usina, un pequeño paraje que está a 7 kilómetros de acá, que ofrece esa imagen, ¿no?, de la sierra, los olores, las plantas autóctonas. Transcurre, como en el caso nuestro, buscando de actividades un poco más pasivas, como caminar, o hacer actividades deportivas. En la cancha de golf, la cancha que la hicimos varios embalseños nativos por adopción en los predios de fiscales del Estado. Y se hizo eso, por ejemplo, te cuento, se hizo eso, es un golf muy popular, porque es un club, se formó el club para poder participar, cuenta con 9 hoyos. Si vos vieras contarte cómo se fue cortando el pasto, cómo se fue armando los greens, la propia actividad, que algunos una actividad que está acostumbrada por pero bueno, se dan estas situaciones en las que la gente que le gustó, los integrantes que le apasiona la actividad. A mí de grande encontré que es un deporte hermoso, que te permite caminar en una vegetación, descubriendo. Estaba un día allí y me dice
un jugador que viene de otra cancha y me dice, fíjate ese pájaro, un pájaro, era una especie de un pájaro que está en extinción. Y había 6 o 7 pájaros, una pequeña banda de pájaros. Y encontrarte con eso, encontrarte con animales, con qué sé yo, un lagarto vero. Que va más allá del deporte en sí, y claro, pasa al segundo plano. Totalmente. Y después pues nos viene la parte social, la parte quizás no tengamos cuestiones que tienen que ver cuando nos visitan gente del sur, por ejemplo, de Tierra del Fuego, de Santa Cruz, y comentan sus actividades sociales y sus actividades recreativas, muchas de ellas realizadas en salones, por las condiciones climáticas no les permiten. Y hace poquitos días teníamos la visita de unos chicos de hacer Campbell, el campeonato de Campbell, y eran de Tierra del Fuego. Y nosotros estábamos con pullover, como estamos ahora, con un chaleco, con un gorro, que sé, lo habitual del frío en esta zona. Y venían estos jóvenes en manga corta. Y ellos, para ellos, el clima y las condiciones en que estamos viviendo, para ellos era un lujo, es el verano de ellos. Totalmente. Bueno, esas son, haciendo comparaciones, esas son las cosas de vida que te brinda un lugar como este, no en Valls, cualquier pueblo de la sierra. Tal cual. ¿Y desde cuándo vinculado, digamos, al comercio con este hostel y trabajando como presidente precisamente del centro de comercio de aquí de la ciudad? Vamos a empezar por el último. Como presidente del centro de comercio hace poquito, hace un año que estoy si bien estuve en la comisión directiva anterior, digamos ahora lo ejerciendo este otro cargo. En lo que hace a la actividad comercial, hace aproximadamente ya 15 años, no exactamente en el hostel, pero sí teniendo actividad comercial. Y bueno, esto es lo que mi esposa también, empleada municipal, nos ha permitido poder criar nuestros hijos y que hoy estén realizando actividades universitarias y poder realizarse en otros lugares, que es también lo habitual en nuestros pequeños pueblos, ¿no? Que hay que emigrar para poder capacitarte o poder estudiar, que no son las carreras universitarias, no las tenemos disponibles, pero estamos en un lugar geográficamente bastante equidistante, porque fíjate, estamos a 120 kilómetros de la ciudad de Córdoba, estamos a 120 kilómetros de la ciudad de Río Cuarto, estamos a 145 kilómetros de Villa María, entonces estamos bastante equidistantes, y estamos en la que sería la puerta de ingreso al Valle de Calamuchita, con lo cual recibimos la visita de mucha gente del sur de Córdoba, del norte de Buenos Aires, del norte de La Pampa, que son casi habitués, podemos decir, visitantes habituales, por las condiciones geográficas, pero también por las condiciones que se está brindando, que te brinda un lugar como este, ¿no? O sea, la recreación, el esparcimiento, en un estrecho contacto con la naturaleza, en actividades deportivas también como por ejemplo las que se han difundido en este último tiempo, ¿no? Las carreras de bicicross, las carreras de biatlón, triatlón, después las actividades que es reconocimiento de terreno y un poco las actividades de motocross, la gente que anda en cuatriciclos recorriendo la sierra, algunos haciendo daño y otros disfrutando, pero bueno, son las cosas que hay que ir buscando y encontrar un equilibrio, ¿no?, entre lo que es el turismo y la preservación del medio ambiente y la naturaleza. Félix. Sí. Margarita lo saluda, buenas tardes. Hola Margarita, buenas tardes. Buenas tardes, lo escuchaba con atención y pensaba que 35 años ya de residencia en ese lugar le dan como una visión, como para hacer un panorama de cómo ha evolucionado el lugar desde el punto de vista comercial, por ejemplo, que es el rubro en el que usted incursiona. Sí, exactamente. Sí, me gusta mucho la historia de por sí, me gusta la política y creo que la historia debería ser y debe ser uno de los pilares para entender la política de un lugar, de un pueblo, de un país. Cuando vos decís la historia
y te voy a contar. Embalse nace digamos, a raíz de una gran obra, que es la construcción del dique. No fue muy original el nombre, porque la gente decía, vamos a trabajar al embalse. Y ese fue el nombre que le quedó al pueblo. O sea, no hubo acá un fundador, un decreto, o alguien que dijera, este lugar se va a llamar a partir de ahora de tal forma, va a tener una traza de este sentido, va a ser urbanamente, acá va a estar la iglesia, la escuela. No, acá fue la obra. Y al calor de esta obra se fue desarrollando, casi por capas, digamos, ¿no? Se fueron agregando capas a lo que hoy estamos como pueblo de 10.000 habitantes. En esa época era muy embrionario, estamos hablando. 1911 se coloca la piedra fundamental para la construcción del dique. Los ingleses, que les interesaba más que nada que el agua, las crecidas del agua en las tormentas tremendas que había en la zona, estamos hablando de la cuenca más importante, la cuenca hídrica más importante de Córdoba. Lo que era antiguamente el río Tercero era un río muy caudaloso. Hoy nuestro río se llama Talamochita. Era muy caudaloso. Entonces, cada vez que había creciente, arrastraba todo en la cuenca hacia abajo, hasta constituirse en lo que el río Carcarañá, que pasa por allá por Santa Fe. Y los ingleses, que les preocupaba mucho, porque los ingleses tenían toda una traza vial que respondía a lo que era la exportación, y que está trazada, bueno, nuestra red vial está orientada desde ese punto de vista, o sea, extraer los cereales, lo que necesitaran de todo el país, para centralizado al puerto y de allí exportarse. Y acá hacía mucho daño, entonces había que controlar el agua. Y él decide en ese año que los ingleses fueran los que la construyeran. Pero vino la Primera Guerra Mundial, y de allí le fue muy difícil, no difícil. Inglaterra cambió su estrategia a nivel internacional, estaba implicado en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial también. Pero, bueno, dejan el proyecto. Y el Estado Nacional lo retoma el proyecto, pero ya con ingenieros argentinos, en el año 26. El ingeniero Phil Simon y Alba Pose son los que están encargados de ir trazando este gran proyecto que hasta el día de hoy, en su época, en su momento, era el lago artificial más grande de la República Argentina y hasta de Sudamérica. Estamos hablando del año 26. Esto se termina en el año 36 y ya entra en funcionamiento. O sea que se pasó la crisis de Wall Street, la situación económica, imagínate, la gente trabajando en esas condiciones, fue muy duro. Y los primeros asentamientos comerciales se hicieron alrededor de la obra. Phil Simon decide que el obrador, donde estuvo asentada la obra, pasara a ser la primera colonia de vacaciones de los empleados públicos. Pistarini, el ministro Pistarini, fue ministro de Obras Públicas del general Perón. Primero fue ministro de Obras Públicas de Farrell, que fue el presidente anterior a Perón. Viene en visita de la zona y reconoce el lugar, lo atrapa el lugar, y decide la construcción del complejo turístico de Embalse, que es el complejo turístico exactamente igual, es una réplica son Aldeche Palmalal. No sé quién es réplica de quién, digamos que son dos proyectos similares. Sí. Está bien. Pero este cambio de paradigma fue fundamental. Y sí, ahí comienza la actividad comercial. Claro. El proyecto, ¿cómo es que le llaman ahora los chicos que estudian turismo? Le llaman whole tourism, algo así. Todo lo que tenga que ver con los servicios turísticos lo tenía el hotel. El hotel tenía fábrica de hielo, panadería propia, lavandería, los talleres, transporte de pasajeros, lanchas de pasajeros, lanchas para el servicio turístico, un pequeñito puerto, las piletas de natación. Y cada hotel, estamos hablando de hoteles que tienen una capacidad de los de categoría A son 2, que están alrededor de una capacidad de 200 personas, y después tener los de categoría B, que son los más numerosos,
son los de contingentes, estudiantiles, jubilados. Félix. Hoteles tenían pequeños centros comerciales cada uno. O sea, allí había almacenes, había de todo, desde el regalo turístico, lo que necesitara el turista, todo se abastecía allí. Porque el pueblo prácticamente no había desarrollado una actividad turística. Con Marcelo lo comentábamos antes del programa, me preguntaba él, ¿y cómo, o sea, por qué no tuvieron un equilibrio entre la actividad privada y la actividad pública? O sea, o tan dependientes del Estado más que nada. Y bueno, es difícil, porque los comerciantes acá, ahora donde estamos haciendo el programa, sigo haciendo y me agrego. Sí. Por supuesto, porque usted es costumbre de radio, Félix. Vieja costumbre de radio, sí. Estamos acá y bueno, miro para un lado y el comercio que está, antes de tener este comercio, ya de estar asentado en lo que sería hoy la avenida comercial, antes tenía un kiosco de venta en los hoteles. El otro que fabrica alfajores, lo mismo. El otro que... O sea que ha habido un desarrollo de comercial asentado, estamos hablando de los años 50 hasta la actualidad, en donde fue cambiando la tónica. Claro. Los hoteles fueron tercerizando servicios. Marga, perdona que me meta y después, por supuesto, te seguimos escuchando desde La Plata con tu consulta, pero me quiero detener acá en un minutito, porque yo le quiero preguntar a Félix cómo está hoy esa situación. Digo, Embalse Calamuchita, como lo venimos contando desde la 1 de la tarde cuando empezamos el programa, vive básicamente del turismo, por lo que aporta, por supuesto, su riqueza turística, pero fundamentalmente lo que es el complejo turístico, y también por la labor que se hace en la central atómica y en las usinas. Pero ¿qué pasa hoy con los hoteles? Bueno, lo que pasa es hay dos aspectos. O sea, un pueblo que en su momento, cuando se construyeron los hoteles, tenía una población de alrededor de 1.600 habitantes. Estamos hablando del año 50. En el censo del 70 pasa a tener 2.700 habitantes. Hoy tienen en la actualidad 10.000. La actividad principal se desarrollaba allí, en los hoteles de la nación. Y esto, después del 55, de la Revolución Libertadora, los hoteles pasaron a tener una actividad no con la intensidad que se había tenido hasta esa época. El 47 se inaugura el primer hotel. Hasta el 55 tuvieron una actividad bastante intensa. Después pasa a cambiar. Cada vez que hubo cambio de gobierno, desgraciadamente lo tuvimos y mucho, cada vez que hubo un proceso democrático fue frustrado por alguna dictadura o un golpe. Y bueno, esto fue cambiando, o sea, fue al ser tan dependiente la economía del pueblo, del Estado, de las políticas del Estado Nacional, al cambiar los gobiernos, las políticas han cambiado también. Cambiaba el sentido que se le daba al turismo social. O sea, no es el mismo sentido social que le dio al peronismo que le dio otro tipo de gobierno. O sea, por primera vez, sectores que jamás tuvieron la posibilidad de conocer un hotel, la tuvieron acá. Jamás tuvieron sectores que no conocían el agua caliente para bañarse, o tener un servicio médico que les diera atención. Esto se logró en esa etapa, pero después fue cambiando. Y ha ido mutando, ha ido cambiando hasta llegar a la actualidad. Lo que se ha sostenido son los hoteles en su estructura. Pero hoy, en los últimos años, los últimos 15 años, podemos decir que hubo un uso bastante intenso desde el punto de vista de lo que es el turismo social. Le faltó el mantenimiento, faltó un poco más de mantenimiento. Se logró recuperar, por ejemplo, la pileta de natación, que no funcionaba, se recuperaron algunas otras partes, pero faltaba mantenimiento. Pero lo que no faltaba era la cantidad de gente, lo que no faltaba era el trabajo, porque había fuente de trabajo. Hoy los hoteles están trabajando a un 10%, 12% de su capacidad. Entonces, en vez de tener 350 personas trabajando, tenés 35. Ahí estoy dando la explicación de cuál es la situación. Clarísimo. Y las perspectivas son
un poco de incertidumbre. En este momento estamos a nivel de la localidad, junto con el intendente, con el resto de las fuerzas vivas, sindicatos, etcétera. Estamos tratando de constituir la multisectorial, en donde estamos viendo esto con muchísima preocupación, porque a un pueblo que se les quite esta fuente de trabajo sin saber realmente qué es lo que va a pasar a futuro, crea condiciones bastante difíciles de vida. Creo que claro, es como Félix, como cuando uno habla habitualmente de una ciudad que tiene una fábrica central. No sé, pienso en Arroyito, acá Juan Carlos Lorenzi, que es de Arroyito, que está Arcor. Pienso, ojalá que esto nunca ocurra, cierra Arcor y el pueblo desaparece. Digo, acá ustedes no tienen esa fábrica, pero la fábrica en realidad son los hoteles de acá de Embalse. Sin ir más lejos, pero vos te decís de esos pueblos, Brickman, Sancor, está en la crisis que está Sancor hoy, a Brickman lo mata, se lo mata. O hablábamos, por ejemplo, de pueblos que tienen una economía tan dependiente de una monoproducción. Se habla en economía, se habla de monocultivo, General Dehesa, depende en gran parte de la aceitera. Ese tipo de cosas, desde luego, cuando vos le quitas esto, le estás quitando el oxígeno, le estás quitando la vida al pueblo. Totalmente. Félix, eso es lo preocupante. Sí, claro, lógico, es la mayor preocupación que tienen todos, porque de una u otra manera eso repercute en todos. En aquel que está directamente ligado a los hoteles, pero el que está directamente ligado a los hoteles es desde el comerciante de un rubro turístico, como puede ser la venta de artesanías, alfajores y demás, hasta la propia despensa, el autoservicio, la roticería del barrio, porque también todos terminan comprando ahí. Hoy hablábamos más temprano hasta la ferretería que arreglaba ese flexible por ahí para algún hotel de Embalse, digamos, todos están involucrados de una u otra manera, cuando va bien y cuando va mal. Mira, hace 15, 20 años era muy común, y unos carritos tirados por caballo que le llaman tononos acá. Los tononos, iba el conductor del carrito y cargaba a 4 o 5 turistas paseando por distintos lugares, ¿no? Con la evolución, el desarrollo, muchos de ellos fueron mutando en pequeñas empresas de turismo. Entonces hoy tienen una traje, el otro tiene un colectivo, fueron desarrollándose. Todos ellos dependen de la actividad del turismo social. El que alquila la bicicleta, el que alquila el caballo, el que te fabrica, el que hace los pastelitos, el que hace el pan casero, el que trae los salamines, el que trae el queso de la colonia. O sea, todo este tipo de cosas, sumale, más todo, porque estamos hablando de una población cambiante semana a semana, de aproximada. Hay una oscilación de 700 a 2.000 y pico de personas cambiando. Entonces, eso te produce un impacto económico en nuestro lugar en particular, en el Embalse, porque estamos pegados, pero también en los pueblos restantes, porque la empresa de turismo, por ejemplo, Villa Belgrano, que es nada que ver con el turismo social, un turismo privado, la ciudad de la cerveza, hay un poder adquisitivo más alto, es el turismo, entre comillas, centroeuropeo, que también van a visitar a ese lugar, los llevan a los jubilados, y los hacen tomar un té con torta en el Ciervo Rojo. El Ciervo Rojo es la confitería súper tradicional de Villa Belgrano, o la vaca echada, una confitería de Santa Rosa tradicional también. O sea que en esto se mueve todo. El turismo siempre tiene esta particularidad, que cuando se pone en marcha el turismo, es una actividad que derrama, y aquí sí derrama en serio. O sea, sale el turista de su casa y ya empieza a gastar en distintos lugares, hasta que llega a destino. Claro. Llegó a destino, gasta en el lugar, vuelve y sigue gastando. O sea, hay un derrame en la economía, por eso era tan importante los feriados largos. Claro, sí, fundamental, sin duda, porque además de vacaciones de verano, vacaciones de invierno y Semana Santa, que eran los 3 puntos más importantes, había en el medio de todo eso otros fines de semana donde la gente llegaba hasta acá, algo que a mi criterio es una medida que lo escuchamos permanentemente en distintos lugares donde llegamos con el programa y hablamos de turismo. Pero Félix Lía te quiere hacer una consulta desde los estudios centrales de Radio Provincia, aquí en la ciudad de La Plata. Hola Félix, ¿cómo le va?
Hola, buenas tardes. Buenas tardes. En principio le quería contar que conozco ese lugar desde que tenía 11 años o 12, porque fui a los Juegos Nacionales Evita. Claro. Estuve en el hotel número 1, el de la pileta, y me alegra mucho que la vuelvan a tener. La pileta. Espectacular, la pileta era impresionante, era la pileta de todos los hoteles, ¿no? Pero nosotros teníamos prioridad porque estábamos en el 1, me acuerdo. Usted hablaba de que hay mucha gente que va por el deporte, ¿no? O que se puede hacer deporte ahí. Desde ese costado, ¿ustedes organizan algo como para que esos hoteles también tengan una ocupación? Porque puede haber contingentes inclusive de extranjeros o argentinos o organizar campeonatos de algo, me parece, porque en algún momento esos hoteles funcionaron a full con todo lo que usted dijo al principio, con lavandería, con servicio de panadería. Yo me acuerdo porque yo fui en esa época. ¿Ustedes están intentando hacer eso o no? Sí, no es que estemos intentando, lo que estamos intentando hoy, primero que no se pierda la fuente de trabajo. Claro, por eso mismo, sí. Lo de que el Estado Nacional maneja los hoteles de acá y de Chapadmalal y de lo que es el turismo social en general. Y es, digamos, propiedad o decisión del Estado Nacional de manejarlo. Claro. No ha habido digamos así, una forma de trabajo conjunto con el municipio en lo que hace a la planificación de actividades. Sí te puedo decir que, por ejemplo, recuerdo ahora, Campeonato Mundial de Aeromodelismo, y venía gente de todo el mundo, claro, porque las condiciones climáticas, porque los hoteles, porque la base de aeronáutica, y se realizó en 2 oportunidades. O sea que da posibilidades para muchísimas otras cosas, no solamente para el turismo social, sino para distintos niveles de encuentro. Pero se ha manejado generalmente en todos los gobiernos, se ha manejado bastante centralista, digamos, el manejo respecto a esto. O sea, no ha habido de parte, quizás haya un poco también de responsabilidad por parte de nosotros, ¿no? De los que vivimos acá, en no haber planteado un poco más este tipo de cuestiones, o por ejemplo corregir pequeños errores que tienen que ver con el manejo de semejante estructura, que no es fácil, porque estamos hablando de grandes volúmenes de gente, estamos hablando de cocinas industriales, estamos hablando de menúes, o sea, son muchos factores que influyen cuando uno habla de la actividad turística y de este tipo de turismo tan masivo, tan masificado, y que deben contemplar todos estos elementos para que sea exitosa, para que no tengas problemas de salud, para que la alimentación sea la correcta, para que los medios como para que una persona duerma estén en condiciones, para que tenga el agua caliente funcionando y no a cualquier hora. Bueno, todo esto nosotros deberíamos también trabajar un poco más estrechamente, que nos deje el Estado Nacional por lo menos tener un poco más de injerencia, sería bueno. Ojalá que así sea y abogamos por esa cuestión. Félix, mil gracias porque nos has dado un pantallazo general de lo que ocurre, y es interesante que quienes no están acá, quienes nos están escuchando, sepan del presente también de este lugar tan histórico, tan bello, que trae tantos recuerdos, pero ver cómo está hoy, ¿no? Hoy en día. Así que muchas gracias. Muchas gracias, y decirles que a pesar de todo esto, nuestro pueblo, nuestra gente, nosotros mismos, estamos empeñados, somos medio cabeza dura, argentinos, que estamos luchando para poder mantener nuestra fuente de trabajo, y decirles que vale la pena venir a Embalse. A pesar de esto, vale la pena venir a Calamuchita, vale la pena venir a Córdoba. Sin duda. Gracias, Félix. Un abrazo. No, gracias a ustedes. La palabra de Félix Vadillo, presidente del Centro de Comercio. Interesante charlar sobre estos temas y conocer la historia y el presente de este lugar. Sé que debe un par de tandas, así que bueno, Juan y Antonio allí nos está actualizando con esto. Si querés darnos tu opinión, si querés contarnos un poco sobre tu historia por allí con esta zona de la provincia de Córdoba, los temas